Bueno, por el título que había puesto la semana pasada, que ya no está, el título es ¿Por qué celebro la Navidad? Y es un título que viene a colación con el momento en que estamos viviendo, porque hace algunos años acá, quizás no muchos, se ha despertado en todo el mundo este afán por cuestionar este asunto de la Navidad y se cuestiona y ha traído como resultado muchos tropiezos en la vida de la iglesia, y precisamente por eso quise traer este tema. Lo primerito que quiero aclarar es lo primero que quiero aclarar es que el ánimo no es debatir. O sea que si alguien lo escucha, mi propósito no es abrir un espacio para debate, porque eso no es lo que quiero hacer. Además, ese no es mi manera de trabajar, mi enfoque no tiene que ver nada con debates y argumentaciones. Sencillamente estoy diciendo por qué yo celebro Navidad. Y para mí no es un problema celebrar Navidad. Y por supuesto en las iglesias donde pastoreo, siempre respetando la opinión de cada persona, porque el respeto, creo que el respeto es la base, una de las bases fundamentales del amor. Respetar la opinión de los demás, para mí es súper importante. Respeto la opinión de cada persona, pero sí voy a dejar en claro mi posición y voy a demostrarte por qué precisamente yo mantengo esta posición. Voy a comenzar así, pero arrancando, pero ya, con las razones fundamentales por las cuales celebro la Navidad. En primer lugar, celebro la Navidad porque fue importante para Dios y fue muy odiada por el diablo. Hay personas que piensan que la Biblia no hace ningún énfasis en este asunto de la Navidad, pero está bien claro en la Biblia. La palabra del Señor nos enseña, para hacer un poquito de historia, porque le voy a decir, en la Biblia hubo varias Navidades importantes. Yo sé que la más importante fue la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, pero hubo varias Navidades de personas o natividades de personas que en el proyecto eterno de Dios, estas personas estaban señaladas con propósitos de ser usados para marcar algún momento de la historia del pueblo de Dios y su relación con este pueblo. Y el primer caso lo encontramos en Éxodo capítulo 1, cuando fue a nacer Moisés. Cuando nace Moisés, había un edicto de Faraón que todo niño varón que naciera de mujer hebrea debía ser eliminado. El argumento que usa Faraón para esta acción tan macabra era el temor a que el pueblo de Dios se multiplicara y en algún momento fueran más fuertes que los propios egipcios y esto le trajera malas consecuencias a ellos. Pero en el fondo espiritual, sabemos que Satanás sabía que ese pueblo que estaba en Egipto como esclavo, llegaría el momento en que debía ser libre. Eso lo sabía Satanás, el reino de las tinieblas sabía eso. Y pienso también que había una tradición en el pueblo, a pesar de que llevaban unos 400 años aproximadamente en Egipto. Entre ellos había una tradición, había una esperanza de que un día ellos iban a ser libres de esa esclavitud. Y esto se puede comprobar a través de lo que le dejó saber José antes de morir. José le dijo al pueblo: mira, un día ustedes van a salir de esta nación, el día que ustedes se vayan, llévense mis huesos, mis restos se lo llevan, porque él sabía y él murió con la convicción de que ellos no iban a estar para siempre en esa tierra de esclavitud. Y por eso yo te digo que en el mundo espiritual yo creo que se estaba manejando este asunto de tratar de evitar por todos los medios de que naciera este libertador que sería en un futuro Moisés. Y ahí vemos a Faraón volcando todo su odio sobre el nacimiento de este libertador. En el Nuevo Testamento también podemos ver la persecución de Herodes contra los menores de 2 años. ¿Impulsado por quién? Por su egoísmo personal. Sí, humanamente se puede decir, pero en el fondo también, espiritualmente hablando, sabemos que nada sucede en el mundo material a menos que no sea fomentado en el mundo espiritual, y sabemos que hay una lucha contra algo que no es ni carne ni sangre, en la que estamos involucrados todos los hijos de Dios, y sabemos que hay un reino luchando por prevalecer y que de hecho sabía que había una promesa desde el Génesis que terminaría dándole la victoria al reino de Dios. Por eso el rey Herodes ordena la muerte de
de estos niños menores de 2 años. Y vemos el odio de Satanás. Pero también vemos el entusiasmo también que había en el cielo por el nacimiento de Jesús. Fíjate que se le aparece un ángel a ciertos pastores que estaban guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y aparece este ángel y trae buenas nuevas que serían de gran gozo, buenas noticias que serían de gran gozo. Esta es la actitud que están teniendo los ángeles ante la Navidad. Cuando le dice que iba a nacer en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, este niño que sería el Salvador del mundo, los pastores salen raudos para ir a encontrarse y ver esta gran maravilla que estaba sucediendo allí en Belén. Y en el momento que ellos corren, dicen que aparecieron, pero eran huestes de ángeles. Yo pienso que serían por miles, por millones, que celebraban con gozo y alegría el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué yo no lo voy a celebrar? Para mí hay razones más que suficientes para celebrarlo. Algunos dicen, no, Jesús no mandó que recordáramos su nacimiento, sino su muerte y resurrección. Esos son sacramentos. Pero qué mal le estamos haciendo al cristianismo cuando también recordamos el nacimiento de Jesús. Hay otros argumentos que los voy a tocar más adelante. En segundo lugar, celebro la Navidad porque fue el momento en que yo tomé la decisión de aceptar a Jesucristo. Brevemente he contado en otros contextos mi historia. Yo fui una persona como todo joven que me gustaba mucho el mundo, disfrutaba mucho de las fiestas del mundo. Para mí, fin de año y este contexto de diciembre, para mí era sagrado en el mal sentido de la palabra, porque eso para mí era sinónimo de fiesta. Ahí apartaba yo mis vacaciones y eso era intocable. Eso no era innegociable. Y aunque mi salvación no fue de un día para otro, sí hubo un proceso para mi salvación. El día 24 de diciembre de 1993 tomé la decisión definitiva de aceptar a Cristo como el Salvador de mi vida. Porque que la fiesta de fin de año, toda esa parranda que acostumbraba yo a practicar desde mi adolescencia, ese año se cancelaron, porque ese 24 de diciembre yo tomé la decisión de aceptar a Cristo. Y lo que me llamó la atención fue que llegué a una iglesia que estaba bien decorada, había muchas luces, había un ambiente precioso. Y cuando yo entré a esa iglesia había muchos jóvenes que cantaban a Dios, cantaban villancicos a Dios, cantaban cánticos alegóricos a la Navidad. Y yo veía que aquellos jóvenes, que muchos tenían mi edad en aquel entonces, levantaban sus manos y no se avergonzaban. Y a mí me llamó la atención. Yo decía, ¿cómo no se avergüenzan? ¿Cómo levantan las manos? Algo está sucediendo en sus corazones cuando a ellos no les importa nada. Ellos le han dado la espalda al mundo y levantan sus manos y levantan cánticos a Dios. Y esto pues me llevó a tomar la decisión que por tantos años me ha hecho permanecer en estos preciosos y bellos caminos. Así que celebro la Navidad precisamente porque cada 24 de diciembre recuerdo aquel día en que tomé la decisión de caminar para siempre con Cristo. Fue el día en que sentí que mi corazón ardió, que mi corazón fue transformado, y desde ese entonces hasta hoy he estado caminando con el Señor. Así que no es negociable que pase un 24 de diciembre y que para mí sea un día ordinario como cualquier otro. Celebro la Navidad porque la decoración, las luces, el árbol, son eso, solamente eso. Adornos, son adornos que decoran un ambiente, pero la importancia no está en la decoración, está en el evento que se está celebrando. Porque cuando usted le va a celebrar a un hijo suyo un cumpleaños, usted nunca le va a dar más importancia al globo, al pastel, a la decoración que usted haga. Si usted quita el objeto de su celebración, que es su hijo, su hija o quien sea, usted lo pone a un lado, ¿qué sentido tiene la decoración? Y muchas veces se ataca la decoración de la Navidad. La decoración no es lo importante. La decoración recrea un ambiente, crea una atmósfera de alegría, pero que nada tiene que ver con el objeto de la adoración, con el objeto principal, el elemento fundamental de la celebración de la Navidad. Celebro Navidad porque no celebro una fecha, y es otra de las cosas que son muy atacadas por estos tiempos. No que Jesús nació en tal fecha, que no nació en diciembre. Señores, hermanos, amigos, yo no celebro una fecha. Yo estoy celebrando un evento y a una persona. ¿Cuántas veces por circunstancias que a veces están fuera de nuestro alcance, nosotros postergamos la celebración de un cumpleaños? Muchas veces por situaciones económicas, por lo que sea, decía, bueno, hoy es mi cumpleaños, pero no estoy en condiciones, estoy trabajando, estoy involucrado en otras actividades, no puedo, pero lo voy a postergar. A mí no me interesa cuándo nació.
A mí solamente me interesa una sola cosa. Me interesa que Jesucristo nació. Y me gozo en que haya nacido Jesucristo. Y lo celebro. No tengo problema si es 24, si es 25 de diciembre, si es en marzo. No me importa. O sea, el asunto no tiene que ver con fecha. O sea, ¿cómo voy a crear un caos al cuerpo de Cristo? Porque yo celebro en una fecha y el nacimiento fue en otra. No es fecha lo que nosotros celebramos. Lo que celebramos es un evento, es a una persona. En quinto lugar, yo celebro la Navidad porque todo lo que pueda ser arrancado y santificado del paganismo puede ser útil para alcanzar a este mundo. Y aquí vamos a ir tocando los elementos que usan muchas personas para atacar esta celebración con más vehemencia. Y ahora estamos trabajando tocante al argumento de que es una tradición pagana. Y yo me pongo a pensar, hay un texto que está en Lucas 16, en el capítulo 16 de Lucas, donde el Señor Jesucristo dijo algo que me ha hecho pensar mucho en ese argumento. Dice el Señor que los hijos de este siglo, o sea, los de este mundo, las personas inconversas, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Y en qué contexto lo dice Jesús? Jesús dice, ellos usan, él le llama riquezas injustas. Y es bueno que aclare qué es lo que son riquezas injustas. No son riquezas procedentes de transacciones oscuras, no es eso. Cuando Jesús habla de riquezas injustas, está hablando de las riquezas que pertenecen a este mundo, porque están las riquezas de este mundo y las riquezas eternas. Por eso él le llama riquezas injustas. Ahora, él usa una parábola allí de alguien que hace inversiones y con el propósito de, a través de esas inversiones que está haciendo, ganar amigos. Y lo pone como una parábola para enseñarnos a nosotros y recordarnos a mí me avergüenza leer ese texto. Es decir, es imposible creer que las personas de este siglo, de este mundo, sean más sagaces, tengan más estrategia para hacer relaciones con sus semejantes que nosotros los cristianos. Es que ya nosotros los evangélicos tenemos hasta nuestro propio dialecto evangélico, que muchas veces lo usamos en la calle y la gente ni siquiera nos entiende. Porque nos hemos distanciado tanto, nos hemos separado tanto, que el mundo no se puede identificar con nosotros. ¿Qué estrategia podemos usar para que ellos se pueda establecer un puente de relaciones y sea para nosotros más fácil poder llegar con el mensaje de salvación a esas personas? A algunos estoy seguro que le va a sonar eso como que a liberal. No importa lo que suene, a mí no me interesa. Jesús derribó todo obstáculo para llegar a la mujer samaritana, todo prejuicio de su época, pero al final le dio el evangelio. Y nosotros tenemos que ser sagaces con eso. Nosotros tenemos que aprender esa capacidad, esa sagacidad, y valga la redundancia, de nosotros poder ganar amigos, porque cuando falten esos recursos, entonces vamos a tener las puertas eternas abiertas a nuestro favor, y esas personas nos van a recibir en esas mansiones eternas. Pero usamos esos recursos para alcanzarlo. Ahí, por si acaso, hay una celebración judía que se la voy a recordar, porque a mí que nadie me diga que los judíos y los judíos ortodoxos son menos celosos para su fe que nosotros los cristianos. Ellos son mucho más celosos. Siempre lo han sido y ahora lo son también. Ellos no negocian. Y una de las celebraciones nacionales que tiene el pueblo judío es de origen pagano. Es la fiesta del Purim o Purim. El origen de esta fiesta viene desde Persia, de los tiempos de Esther. El Pur, que significa suerte, era un ritual que hacían los paganos en Persia para consultar la voluntad de los dioses. O sea, se iba a tomar una decisión importante en el gobierno o del tipo que fuera, echaban suerte, no me imagino que sobre un tablero, sobre algo donde se tenían allí todos los días del año, y donde cayera esa suerte, ellos aceptaban como que era la voluntad perfecta de sus dioses. Y por esa decisión ellos pues tomaban cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de resolución. En el libro de Esther, los dioses decidieron y marcaron una fecha específica para destruir al pueblo de Dios. Y Dios tomó ese rito pagano y lo convirtió en una victoria de su pueblo. Y cuando usted va a Israel hoy, están celebrando el Purim, cuando usted llega allí, es una festividad nacional extraordinaria. Se hace mucho de lo que se hace en la Navidad cristiana. Se intercambian regalos, se hacen donaciones a gente pobre, se ayuda a gente con necesidad, la gente llora, la gente se abraza, la gente grita, la gente canta. Es un día extraordinario. Esa fiesta, y es de origen pagano. El origen, la raíz, lo que dio motivo a esa fiesta era un ritual
a dioses paganos. O sea, es la manera de cómo nosotros debemos tomar eso, santificarlo y usarlo como un medio para la gloria del Señor. Somos lentos para eso. Nosotros estamos mejor en la posición de ceder antes de conquistar. Y el enemigo sí es inteligente. Le decía el domingo pasado a mi iglesia que en la medida que la iglesia se aleja más de la Navidad, el mundo la absorbe más. En estos días vaya a cualquier centro comercial. Todo tipo de decoración, música permanente navideña. Y sus ventas se triplican, se quintuplican, venden mucho más que en cualquier otra fecha. Y ellos sí están aprovechando eso. Ellos sí lo están aprovechando. Mientras nosotros estamos cediendo. Fíjate que la iglesia no es desde ahora que está cediendo. Cada vez cede más. Nuestros íconos bíblicos, aún los íconos bíblicos, lo estamos cediendo. Le voy a poner el ejemplo rapidito para que me dé tiempo, el ejemplo del arcoíris. ¿Qué cristiano se pone una ropa con un arcoíris? Ninguna. ¿Y dónde está el origen del arcoíris? Es bíblico, pero nos lo dejamos arrebatar. Tengo una hermana muy apreciada en la iglesia metodista de Santiago de Cuba, que una vez ella salió a la calle con una sombrilla con los colores del arcoíris, y una hermana de la congregación dijo: oiga, hermana, mucho cuidadito con esos colores, voy a hacer que piensen que usted anda en pasos raros. Y de esa manera estamos cediendo y seguimos cediendo y seguimos cediendo. Y entonces las pocas festividades donde nosotros nos reunimos como familia, donde celebramos, donde se engalanan nuestros templos, donde se crea un ambiente bonito, cada vez menos. Y ahora en el año entero usted no ve ningún ambiente de alegría ni de celebración. Son muy pocas las iglesias evangélicas que hacen eso. Hay otro caso que está en el libro de Daniel. La Biblia dice que Daniel y sus amigos, cuando estuvieron en Babilonia, a todos les asignaron nombres paganos, nombres que representaban deidades paganas. ¿Y qué hizo Daniel? Empezó a reprender al diablo: no estoy de acuerdo, prefiero morir antes que me pongan ese nombre. No, tú me pones el nombre. Vamos a parafrasear esto, Vamos a suponer que Daniel dijo: no, póngame el nombre, que el nombre no va a cambiar mi actitud, el nombre no va a cambiar mi carácter, mis principios, el nombre no lo va a cambiar. Con nombre pagano o sin nombre pagano, vamos a brillar en el exilio. Y allí en ese exilio, en ese país de idolatría y de paganismo, allí brillaron ellos y se convirtieron en personas de las más importantes del reino. A los extremistas también le tengo otra. Si somos tan temerosos de Dios y consideramos que la Navidad es un paganismo porque es de origen pagano, vas a tener que cambiar los días de la semana también. Porque cada día de la semana le fue asignado el nombre de un dios. Usted me dice: no son dioses, son los planetas conocidos del tiempo, de aquel tiempo. Sí, nombre de planeta, pero cada planeta ellos lo veían como un dios que reinaba en el cielo. Así que va a tener que cambiar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Bueno, sábado y domingo no, porque en lo que es el castellano, se logró cristianizar el sábado y el domingo, pero aún todavía en el inglés, todavía en el inglés, sábado y domingo tienen los nombres paganos de dioses. Por ejemplo, el sábado es Saturno, por eso es que es Saturday, y el domingo es Sunday, el día del sol. Pero en el cristianismo fue diferente, porque el sábado lo tomamos del origen hebreo Shabbat. De ahí viene la palabra sábado, y por supuesto su traducción al griego, que es sabatón o sabatún, de lo que es el latín tardío. O sea, de todas esas raíces viene nuestra palabra sábado, que lo que significa es descanso. No tiene otro significado, sino que descanso. Y domingo es Dominicu Die en latín, que se refiere al día de Dios o día del Señor, pero que en inglés no pasa lo mismo. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cada uno de estos días nombra una deidad y todo el mundo lo usa sin problema. Todo el mundo usa eso sin problema, a nadie le molesta. Ahora, cuando se trata de la Navidad, sí molesta, y se crean campañas, y las redes sociales están llenas de argumentaciones en contra de la Navidad. Y no lo está haciendo el mundo, lo está haciendo el cristianismo. Y reitero, si para ti es malo, yo sé lo que es la libertad cristiana, pero si para ti es malo, no es problema. Reconoce que es malo y no lo celebre, pero no crees un ambiente que haga tropezar a personas que no conocen al Señor. A mí no me van a hacer tropezar, a un cristiano que lleva años y que sabe en quién ha creído, no le van a hacer tropezar, pero sí van a hacer tropezar a un montón de personas. Yo celebro la Navidad porque contender y dividir por cosas no fundamentales no es una señal de espiritualidad, sino de debilidad. O sea, cuando una persona contiende por estas cosas que son no fundamentales,
Porque Navidad no es doctrina, no tiene que ver nada con salvación. Y contender y formar un caos por esto, eso no nos hace más espirituales. Eso es una señal de debilidad. Porque como mismo también la palabra del Señor dice que hay quien no hace diferencia entre comida. Hay quien come de todo y hay quien come solamente legumbres. Pero ni el que come legumbres puede condenar al que come de todo, y el que come de todo tampoco condene al que come legumbres. O sea, existe una libertad en Cristo, ¿verdad? Pero de ahí a crear un conflicto que en lugar de aportar beneficio, lo que aporte sea tropiezo. De ahí allá va mucho, hermano. Hace poco oí un predicador literalmente que cuando uno participa de una cena de Navidad puede salir endemoniado de esa cena, porque es una cena que se le está ofreciendo a una deidad, a un ídolo. Eso me hace recordar el capítulo 8 de 1 Corintios. ¿Cómo tú vas a decir públicamente que por participar en una cena de Navidad tú puedes salir endemoniado? Porque aun si fuera así, como dice este supuesto predicador, si fuera así, yo no creo que por tú participar en algo inconscientemente, pensando que es bueno y que al final resulte ser malo, pueda ser afectado por ello, porque aquí entra un poco la conciencia de la persona. Así que cosas como esta hemos oído muchísimas y hay muchas más que no las voy a mencionar, pues el tiempo no nos da para tanto, pero para que usted vea a qué nivel está llegando este asunto. Y vamos pues con la número 6. La número 6 dice, porque contender, ya esa la dije, vamos a la 7, disculpen. Dice la número 7, porque hay que aprender a diferenciar entre absolutos y relativos. Y esto es lo que hace la religión. La religión convierte los absolutos en relativos y los relativos en absolutos. ¿Qué significa esto? Bueno, nada más y nada menos que a veces se le da mucha importancia a cosas que no son tan importantes o que no determinan nada en cuanto a doctrina, a dogmas, a creencias, y otras veces entonces esas cosas que son verdaderamente importantes las relegamos. En otras palabras, bíblicamente, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Fue lo que, más o menos como Jesús lo trató de explicar. Entonces, somos expertos contenciosos con temas como la Navidad, pero entonces descuidamos la santidad, el amor, la misericordia. Y es a lo que me refiero con esto, con este último punto, porque hay que aprender a diferenciar entre absolutos y relativos. Creo que la Navidad es un relativo. ¿En qué sentido? Pues ya le dije que para mí era importante, pero ¿en qué sentido yo lo considero un relativo? Un relativo es que si la celebro no estoy haciendo mal, y si no la celebro tampoco estoy haciendo mal. Si considero que no, no. Ahora, convertir la Navidad en algo absoluto, una doctrina como la salvación, la redención, la santificación, convertirla en eso tampoco es el objetivo. Ese tampoco es el objetivo. O sea, es un relativo en este sentido, que no es una cosa que determina. Y de ahí la pregunta, ¿qué mal le estamos causando al cristianismo cuando celebramos Navidad? Basado en toda mi experiencia y en el primer punto donde le dije de mi experiencia con la Navidad, no estamos haciendo mal. Muchas personas que viven de forma desordenadas, cuando llegan estos tiempos, de alguna manera se llaman a la reflexión. ¿Por qué usted cree que la gente para fin de año se establece metas de cambio? La mayoría de la gente. Unos quieren comenzar una dieta, otros quieren renunciar a un vicio, otros deciden mantener más estabilidad en su familia. Todo el mundo se establece metas porque es una fecha de reflexión. Y algo que contribuye a la reflexión es la Navidad, más que el Año Nuevo. Por no mencionar otra celebración que es Semana Santa. Sabemos todos los orígenes, sabemos las fechas, pero de la misma manera no es el tema que vamos a tocar hoy. Así que yo espero que estas 7 razones por las cuales yo celebro la Navidad a usted le puedan ayudar. Si usted tiene mala conciencia, si usted tiene prejuicio, si usted tiene confusión, porque esto va dedicado principalmente a personas que están confundidos, los que definitivamente creyeron que esto es mal y que esto es del diablo, pues siga creyendo en que es mal y que es del diablo. Mi objetivo no es convencerte, es para los que tienen confusión, aquellos que han sido estorbados en su conciencia por la opinión de otras personas y no tienen un argumento cómo rebatir. Pues entonces a estas personas está dirigido esto. Y por supuesto te deseo lo mejor de Dios en estas Navidades. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.